Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, tardes, días a la hora que me estén viendo y donde sea que me estén viendo. Como algunos ya saben o tal vez no saben, mi nombre es Alan, soy recién egresado de la licenciatura en Sociología en la UAM Xochimilco. Últimamente me he dedicado a hacer videos sobre política, sobre cuestiones internacionales, cosas sociales, para poder dar mi opinión. Y reitero, este video, como los otros videos, son opiniones. Y precisamente también quiero invitarlos al diálogo, al debate, y estoy abierto totalmente a la crítica que sea sustentada, obviamente, para poder generar un diálogo más democrático donde tu voz y mi voz se puedan escuchar y podamos hablar y pasar de meras señalaciones personales a pensar de una forma más concreta qué es lo que está pasando juntos. Como algunos ya saben, o tal vez no sabrán, eh, me propuse esta idea de generar un diálogo mediante un experimento que tengo, un proyecto que espero que se haga, espero poder hacerlo porque me dedicaría mucho tiempo y también hay una dificultad ahí más o menos por el tiempo. Pero bueno, me planteo hacer un marco comparativo entre los diferentes meetings políticos. Es decir, ir a un meeting de tal candidato para después ir a un meeting de otro candidato y poder comparar qué fue lo que vi, qué fue lo que sentí, qué fue, no sé, todo amigos. Eh, y siempre intentando ser imparciales. Yo tengo mi opinión personal de la política y se las voy a transmitir igual que todos los videos. Son opiniones, pero no busco que este espacio sea para decirte por quién votar o sea para que tomes una decisión, únicamente para que tú pienses y te empieces a considerar a ti mismo como partícipe de un diálogo, puedas hablar y que consideres también que hay formas diferentes de pensar, que hay diversidad. Acabo de regresar, no hace mucho tiempo. Estuve en el Deportivo Colosio en Valle de Chalco, hubo un meeting que se realizó a favor de López Obrador. Y quiero hablarte con este video de qué fue lo que vi en el meeting, qué fue lo que sentí, qué fue lo que vi, qué fue lo que pude platicar y escuchar. Primero que nada les pido muchas disculpas porque desafortunadamente únicamente pude subir un video de 6 minutos sobre el meeting. Y no tuve la posibilidad de grabar más debido a la pila de mi celular y diferentes cosas. Voy a ser crítico de López Obrador, como voy a ser crítico de los diferentes candidatos, de manera sencilla y concreta. También voy a pensar en sus aciertos de igual forma. Sabemos amigos que hablar de política, como nos dicen y tienen razón, es como hablar de religión. Siempre va a haber un debate, siempre va a haber personas que piensen diferente a ti. Pero vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a escucharnos y vamos a platicar. Bueno, el meeting el día de hoy de López Obrador lo vi en manera pensativa, muy bien organizado. Primero, no había seguridad, no hubo como la necesidad de haber seguridad. Estuve en otros meetings, un año anterior estuve en un meeting del PRI y tenía seguridad y de hecho se me negó la entrada a mí. En este caso pude entrar y salir a voluntad. ¿Qué fue lo que vi? Muchas organizaciones gremiales, principalmente una sección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, de la CENTE con sede casa, también una sección de los trabajadores electricistas que aún siguen en esta lucha, tal vez perdida, algunos dirán, sobre lo que sucedió, ¿no? El desempleo masivo que se generó a partir de la supuesta o la privatización del sector energético, precisamente en la industria eléctrica. También vi organizaciones civiles, como por ejemplo, yo no sabía que existían varias de ellas, como Juntos en Jico, aquí en Valle de Chalco. Vi colectivos de estudiantes, alrededor de 2 contingentes, si no es que 3 colectivos de jóvenes de preparatoria con uniforme que iban apoyando a López Obrador. Un contingente perdón, de la UAM de alrededor de 100 personas, diría yo, no, realmente no sé el número exacto,
que también apoyaba a López Obrador. Lo que pude ver en este mitin político es que había una gran diversidad de personas. He estado anteriormente en diferentes mítines políticos por curiosidad y por esta idea de pensar que les quiero comunicar, que tenemos que informarnos de la política de una manera más partícipe. No nos podemos informar únicamente de los medios de comunicación, de las redes sociales y pensar que ahí se dicen las verdades. Como tampoco podemos pensar eso en los mítines políticos. Pero debemos de acercarnos más a los procesos políticos para poder entender de mejor manera. Esa es mi opinión. Vi un sector en el mitin muy de clase trabajadora, definitivamente, muchas secciones gremiales de trabajadores, muchas familias, personas de bajos recursos. Algo que tengo que decir y que me parece algo de cierta manera muy interesante es que al principio del mitin y al final del mitin no logré vislumbrar que hubiera clientelismo. ¿A qué me refiero con clientelismo? No vi personas que vinieran con su camisa de Morena, que vinieran bajando de camiones, que los vinieran organizando. Realmente las personas que iban con un símbolo eran muy pocas. Las de asociaciones civiles y formas gremiales. Pero realmente no vi esa idea que normalmente se entiende en los mítines como los acarreados. No lo vi. Tal vez si ustedes me dicen, ¿sabes qué, Alan? Si hubo acarreados, si estuvo así, y me lo demuestran, yo puedo decirte, ¿sabes qué? Tienes razón, discúlpame y no lo pude ver, ¿no? Y bueno, amigos, esa cuestión sectorial, por así llamarla, es mi vislumbración. Fue un meeting que muchas personas consideraron emotivo, hubo personas que estaban llorando, me pude dialogar con algunas personas, tengo ahí algunas críticas. Y bueno, el meeting en sí, a mi parecer, estuvo organizado principalmente, o estuvo realmente con la presencia de ciudadanos. Pude ver a través de caminar a las calles que eran personas que iban saliendo de su casa, que iban a ver a López Obrador. Y no vi tanto esa lógica de los camiones y de lo clientelista. Hubo oposición en el mitin con esta situación de que Horacio Duarte, el presidente de Morena en el Estado de México, tiene muchas contrafuerzas dentro de Morena porque no ha sido democrático, porque no ha sido alguien que pueda ceder el puesto incluso, y tiene un liderazgo ausente. Si quieren saber de esto, pueden consultar los diferentes medios de Morena para que sepan a qué me refiero. Cuando este personaje, Horacio Duarte, sube, la gente empieza a abuchear. Esto haré una crítica más adelante, pero bueno, vamos directamente a lo que nos interesa, a pensar un poquito más crítico sobre López Obrador y las propuestas, o lo que yo escuché de propuestas en el mitin político del día de hoy. Primero que nada vamos con las críticas. López Obrador no tiene un discurso nuevo. López Obrador tiene el mismo discurso de 2006, de 2012 y 2018. Su discurso únicamente cambia la contextualidad a partir de la lógica del debate, que pasó mucho tiempo hablando del debate, afirmando que él ganaba el debate, cosa que yo creo que ningún candidato debe de hacer, debe de decir que no ganó el debate, más bien debe de decir a la gente que ellos van a ser los que pueden hacer el debate, ¿no? Las propuestas fueron las mismas. Y esto soy crítico porque creo que si estás en un municipio como Valle de Chalco tienes que hablar también de Valle de Chalco. No tienes que tener un discurso homogénico para todas tus reuniones, para todas tus formas presenciales. Habló directamente sobre la reforma energética que se aprobó con anterioridad, lo del debate, que reiteró constantemente lo que le va a regalar sus departamentos a Mircea en caso de que se demuestre que los tenga. Habló también de esta cuestión de la pobreza y reiteró constantemente su propuesta de amnistía. Tal vez futuramente yo haga un video más para poder explicar este término y poder explicar a la gente qué significa amnistía de una manera más clara. Porque creo que López Obrador tampoco lo ha hecho y se lo critico mucho, que amnistía él lo está tomando como un significado político cuando también es un significado desde el derecho. Y eso hay que criticárselo a él y a todos.
Generó una propuesta, o más bien se comprometió, y esto hay que decirlo, se comprometió, lo dijo, a crear un metro, una línea del metro para Valle de Chalco que llega a la Ciudad de México. Este proyecto o esta forma de hacer demagogia política ya se ha hecho con anterioridad. Erubiel Ávila lo propuso, nunca lo cumplió. Peña Nieto lo hizo, nunca lo cumplió. Y el Estado de México siempre ha estado bajo un régimen priista y no ha cumplido ese gran proyecto de construcción de una línea de metro que definitivamente es necesario, que definitivamente la gente quiere y que definitivamente tiene un costo. No se trata únicamente que nos digan, te voy a poner una línea de metro, sino también que nos digan cómo. Yo he estado investigando últimamente las propuestas de varios candidatos y no logro vislumbrar de manera concreta, presupuestal, en ninguno de los candidatos varias de sus propuestas que hacen. En el caso de López Obrador está más la cuestión más oscura porque genera esta idea de generar ingresos a partir de la contra a la corrupción, lo cual es complicadísimo, lo cual podemos decir que su proyecto de nación es realizable siempre y cuando se cumpla ese proceso de anticorrupción. Yo lo considero así. Ahora, precisamente, esa es una crítica clara. No nos está diciendo nada concreto. A pesar de que sea un mitin político, y desafortunadamente también lo hace como otros candidatos, hablar demagógicamente, mover ideas, mover mentes, pero no mover cosas concretas. Vamos a la siguiente crítica que le hago a López Obrador. Tal vez en un futuro haga un video sobre aciertos y contras de López Obrador. Que definitivamente, si ustedes quieren que lo haga, o quieren participar y decirme esto y aquello, definitivamente está aceptado. Segunda crítica a López Obrador en el mitin. Existe un unipersonalismo. Es decir, no es tanto la crítica que le tengo a López Obrador, sino a la gente que sigue a López Obrador. Sigue a López Obrador como una figura unipersonal, más que como un partido, más que como un proyecto de nación. Cuando yo me puse a dialogar con varias personas, que les pregunté de manera muy chismosa y varios me mandaron a la chingada, literal, cuando les quería preguntar algo, ¿qué propuestas hay de López Obrador? No me sabían decir las propuestas. Tuve la oportunidad de hablar con una chica muy guapa, le dije, bueno, ¿y qué piensas de amnistía? Me dijo, pues amnistía es lo que tenemos que hacer ya tenemos que pactar con el narco, cuando amnistía no significa pactar con el narco, cosa que después voy a aclarar. Se sigue promoviendo esta idea dentro del mitin político de López Obrador de unipersonalidad, igual que todos los candidatos, y es por el sistema presidencialista. Yo estoy en contra del sistema presidencialista. Desde mi opinión, considero que es mejor un parlamentarismo, que es mejor una democracia más horizontal. Pero sí estoy a favor de las propuestas de consulta popular, de las propuestas a la educación y de las propuestas sobre las refinerías. Y si logras ver el proyecto de nación de López Obrador que tiene en su página oficial, como otros medios de Morena, te vas a dar cuenta que sí tienen un planteamiento del proyecto un poquito más académico que otros candidatos. Es decir, lo tienen mejor pensado. Un acierto de López Obrador. Definitivamente López Obrador llegó con un argumento que, aunque sea repetitivo, fue claro. La pobreza es generadora de desigualdades y la desigualdad es generadora de violencia. Valle de Chalco está entre los primeros 10 lugares de los municipios más violentos en todo el Estado de México. Si tú te puedes investigar, por ejemplo, cifras como INEGI, como de seguridad que tuvo en la presentación del año 2010. Entonces, esta idea fue clara, fue una idea que le llegó a la gente y que además sí pudo concretar en dimensiones un poquito más concretas. No tanto como yo hubiera querido, pero sí las puedo mencionar. Se mencionó muy brevemente, pero se mencionó que, por ejemplo, Valle de Chalco es un lugar originado de irregularidades, de terreno, de aquellos migrantes que durante los años 50 llegaron por la industrialización del país, principalmente la Ciudad de México, y que bueno, que existe todavía esta condición campesina de desigualdad y demás. Y lo que mencionó López Obrador, o dio a entender para mí López Obrador, es que esas soluciones de migración, por ejemplo, que vive Valle de Chalco, que tenemos que ir 3 horas en camión con inseguridad y demás para llegar a un empleo de Ciudad de México, donde más del 50% de nuestro salario se nos va a transporte público, sería la solución de gestionar y crear empleos aquí. Eso es totalmente cierto, ningún candidato lo ha dicho. Eso lo puedo afirmar. Y si ustedes piensan al contrario, pueden decírmelo y pueden demostrármelo. Y yo definitivamente diré que estoy equivocado.
López Obrador dijo, necesitamos una zona productiva aquí en las periferias de la Ciudad de México para que ustedes no se tengan que mover. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un acierto que al municipio le hace falta mucho. Principalmente al municipio de Valle de Chalco, con una densidad poblacional de realmente vivimos muy unidos en términos de espacio. Somos muchos y en poco terreno. Entonces, definitivamente puede ser una buena propuesta siempre y cuando la concrete mejor y nos diga mediante sus medios cómo lo va a hacer y qué marco jurídico propondría él a la Cámara de Diputados y Senadores para que se pasara y también se gestionara. Otro acierto de López Obrador, que definitivamente no diría tanto un acierto, nada más diría que mencionó algo que casi nadie ha mencionado. Y ha sido la dimensión de rescatar al campo mediante la formación de lo que es única propuesta que otros candidatos no tienen, de la creación de un tren larguísimo que nos conecte con Asia en términos marítimos para poder generar traslado de mercancías que se produzcan en las zonas rurales de China, tanto aquí, ¿no? Es decir, un intercambio de economías en clave también y productivas de primer sector, como puede ser electrónica y demás. Del sector de fábricas, vaya, para que no haya la confusión sobre los sectores económicos. Porque se puede ver de diferente manera según el posicionamiento que tengamos en la relación económica que pensemos. También podía afirmar, y el acierto que tuvo López Obrador también, es la necesidad de seguridad a partir de consulta ciudadana. Creo que los ciudadanos somos quienes deben de decidir, deben ser escuchados si queremos al ejército afuera de los campos militares o lo queremos adentro de las bases militares. Eso no es una decisión que tenga facultades el presidente. Es una decisión que se da el presidente, la sede de la Cámara de Diputados y Senadores, y posteriormente, mediante un debate larguísimo, puede saber si lo hace o no. Calderón lo hizo a partir de la condición metaconstitucional, es decir, las facultades que él creía que tenía y lo ejerció de manera autoritaria y lo impuso. Y es un malestar grandísimo que tiene ahorita el país, porque el ejército también ha tenido fallas. Ha tenido Ayotzinapa, ha tenido Acteal, ha tenido diferentes cosas en las cuales su participación ha sido negativa. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con López Obrador que eso debemos decidir nosotros, ni siquiera él. El tiempo se me acaba, amigos, pero definitivamente si gustan puedo hacer una segunda parte. Pero voy a intentar generalizar lo que hablé y lo que pienso respecto al meeting de esta manera un poquito rápida. López Obrador es el único que tiene una alternancia del proyecto económico, se refirió a la economía política. ¿Qué es la economía política? Es muy complicado decírselos, pero se los voy a aclarar como una dimensión, porque es muy complicado. La economía política es cómo el Estado, cómo la forma política va a gestionar la economía y cómo la forma económica gestiona la economía, perdón, al gobierno, a la forma política. Perdón que me equivoque, es que ando muy rápido. López Obrador yo no lo considero antineoliberal al 100%. El proyecto que tiene es seguir comerciando, seguir siendo una economía abierta, pero bajo ciertos estatutos legales que el Estado deje de adelgazarse, que empiece a tomar controles de calidad hacia el control del mercado. Estoy de acuerdo con esto definitivamente porque el ausentismo estatal en el sector financiero, en el sector inclusive agrario, genera unas bajas impresionantes a la dimensión del Producto Interno Bruto y a las dimensiones, por ejemplo, del presupuesto público para proyectos de educación y demás. Tal vez muchos no estén de acuerdo con López Obrador por no ser lo suficiente anticapitalista, o por no ser lo suficiente antineoliberalismo, o no ser lo suficiente tal vez anárquico, pero de manera concreta yo podía decir, por el meeting y demás cuestiones de información que he podido investigar poquito, que ando investigando,
es que la alternancia está con él. Es decir, los proyectos alternos que no quieren seguir la misma línea de despojo, de neoliberalismo que se ha generado en los últimos 30 años, están con él. No tenemos propuestas de Anaya, ni de Mit, ni de Zavala, mucho menos de Blanco el mochamanos masivo. Perdón, pero es que fue absurdo que nos digan que la política económica va a cambiar. Y eso es importante porque la política económica es estructural. No son planteamientos de política pública, de decir vas a tener trabajo o no vas a tener trabajo. Son planteamientos estructurales donde se cambia la forma económica para una gestión diferente. Si tenemos la oportunidad de gestionar diferente la economía de forma estructural, tendremos la oportunidad de gestionar la economía desde las formas microeconómicas. Y es el único que lo propone. Entonces definitivamente yo sí pensaría, y estoy dando mi opinión, recuerden que este video es de opinión, sí pensaría que López Obrador puede ser la mejor posibilidad para este país. Y no que sea él la posibilidad, sino que él va a permitir la entrada al diálogo. Yo planteo algo muy importante, amigos, y los invito realmente a que si López Obrador llega al presidente hagamos esto. Si López Obrador no quita de su gabinete a esas aves de mal augurio, que son priistas, que son panistas, que fueron secretarios de gobernación de Cedillo, si no quita esa lógica de todos unidos ahora sin importar nuestro partido y permite la entrada de personas y personajes tan lucrativos, yo voy a ser la primera persona y los invito a que seamos las primeras personas que digamos a López Obrador, ¿sabes qué? No, y si te vamos a quitar. Si él dice que el pueblo pone y el pueblo quita, lo tenemos que quitar si sigue permitiendo la entrada de esos personajes maliciosos, corruptos, a la entrada de un proyecto que se vende como alterno. Y bueno, amigos, también quisiera decir que más que votar por un candidato, realmente gestionen la democracia desde las bases, desde ustedes mismos. No se trata de que alguien venga a cambiar el país. Nadie es un mesías, nadie puede venir a cambiar este gran caos que tenemos. El cambio está en nosotros, sí, también está en el político, sí, también está en todos lados. Pero tienen que actuar en una manera conjunta para poder generar el cambio macroestructural, de lógica, de mejora que queremos todos. Si tú quieres trabajo, si tú quieres educación, también tienes que ponerte en la contra, aunque sea de López Obrador. No le demos un cheque en blanco a López Obrador, como decir, sí, tú cambia el país. No, también nosotros hagamos procesos de ciudadanía. Luchemos por aquello que no nos gusta. Si no nos gusta, por ejemplo, la lógica de López Obrador de permitir, digamos, este planteamiento de la intervención económica a partir de lógicas asiáticas, podemos decir a López Obrador, ¿sabes qué no nos gusta? Cualquier cosa que ustedes quieran. Bueno, amigos, pues no puedo hablar mucho, no puedo decir todas mis ideas por el límite del tiempo, pero espero que me puedan decir, dialogar y demás. Planteo hacer una segunda parte. También planteo hacer una sección de videos sobre el debate presidencial. De manera breve, creo que el debate presidencial estuvo muy mal hecho, muy mal enfocado. No creo que los comunicadores que invitaron hayan sido imparciales, la verdad. Y no creo que el tiempo de réplica haya sido el correcto. Y yo soy de la idea de que se tiene que debatir más de lo que ya se hace. Y además elevar el debate en propuestas y no en señalamientos personales. Porque es una manera de informarnos también. De saber por quién quieres votar o si no quieres votar, que estás en tu libertad. Bueno, amigos, pues se me acaba el tiempo. Ahora sí, que tengan una excelente noche, día, mañana, donde quiera que estén. Los invito a publicar a mis redes sociales, a publicar este video. Y también los invito a que tal vez hagan un video propio sobre su opinión y me puedan reprochar ciertas cosas. Yo estoy totalmente abierto. Y bueno, lo más seguro es que esta sea la primera parte de 3 partes de una sección sobre el meeting. Porque hay muchas cosas en mi cabeza, hay muchas cosas que quiero opinar. Recuerden, son opiniones. En ese caso, amigos, muchas gracias por todo. Que tengan una excelente noche, tarde, día. Gracias y hasta luego.